Para hacer las cosas bien es necesario primero el amor, segundo la técnica. Fueron las palabras del arquitecto catalán Antonio Gaudí. Viajamos hasta el norte de España para recorrer una de sus obras. Estoy en una de las pocas obras que el arquitecto Gaudí proyectó fuera de Cataluña. Este es El Capricho. Estoy en Comillas, en el norte de España. Y desde aquí vamos a hacer el programa de hoy. Mi nombre es Edith Pellegrini y esto es 100% Arquitectura. El Capricho de Comillas es el nombre con el que se conoce popularmente a la Villa Quijano, una casa construida entre 1883 y 1885 por el arquitecto Antonio Gaudí en la localidad de Comillas, una población costera de Cantabria, situada a unos 50 kilómetros al oeste de Santander, en el norte de España. ¿Cómo llegó Gaudí a Comillas? A finales del siglo XIX, este pequeño pueblo de origen marinero se transformó en una elegante villa balneario. Y esto sucedió gracias a la influencia del indiano más ilustre, Antonio López y López, el Marqués de Comillas. Su relación con la burguesía catalana y muy especialmente con Eusebi Güell le acercaría al incipiente modernismo que comenzaba a fraguarse en ese momento. Por eso, hasta Comillas llegaron artistas de la talla de Domenech y Montaner, Martorell y sobre todo Gaudí, que convertiría esta villa en su particular campo de pruebas. Fue encargada por Máximo Díaz de Quijano, un abogado que había hecho fortuna en América. Esta original obra de Gaudí fue diseñada bajo la influencia del arte oriental y la arquitectura árabe y anticipa algunas de las soluciones constructivas y decorativas que el genial arquitecto catalán emplearía en trabajos posteriores. Las nuevas casas de veraneo, en Comillas, se construían con el propósito adicional de exhibir la riqueza de sus propietarios. El Capricho responde claramente a esta intención,
con un aspecto exterior lleno de colorido y originalidad. Pese a que Díaz de Quijano afirmaba que quería una casa pequeña, pero confortable, lo cierto es que la organización y sobre todo la decoración de la fachada principal de la Villa Quijano tenían el evidente propósito de asombrar a los visitantes que llegaran a la casa. Esta es una de las primeras obras del arquitecto Gaudí y una de las pocas que construyó fuera de Cataluña. Es también una de sus obras más antiguas junto a la Casa Vicent de Barcelona. De hecho, junto a esta última y con los pabellones de la finca Güell, forman el trío de las obras manifiesto del arquitecto. El Capricho es una obra en la cual Gaudí planteó lo que para él era la casa ideal. Responde a un estudio perfecto de espacios, los usos, el clima, y la integró perfectamente en su entorno y en los gustos y necesidades del comitente, pues si Gaudí solía hacer obras a medida, en esta casa lo llevó a su máxima expresión. Máximo Díaz de Quijano, abogado de profesión, en Cuba se hizo cargo de los asuntos legales de Antonio López y López, el marqués de Comillas, al cual le unía una relación laboral pero también lazos familiares. Pero Máximo no era solamente abogado, era un excelente pianista y compositor, así como también había hecho sus primeros pasos en el periodismo y la política. Por si fuera poco, era un enamorado de la botánica y Gaudí supo plasmar todas estas vertientes en el edificio, dando lugar a todo un capricho para su dueño. Hay varios elementos dentro de la casa que hacen referencia a los gustos del comitente, como la música. Antes de emprender la construcción de esta casa, Antonio Gaudí ya había trabajado en 2 ocasiones con el marqués de Comillas. En primer lugar, se le encomendó el diseño del mobiliario para la capilla Panteón de Sobre el Llano y posteriormente la creación de unos kioscos de estilo chinesco destinados a los jardines de la casa Osejo, actualmente desaparecidos. Cabe señalar que fue Eusebi Güell quien facilitó el contacto entre este y el joven arquitecto catalán. En esta obra encontramos un tránsito de estilo. Se mantienen líneas del neogótico, pero se abre una puerta a las nuevas corrientes modernistas. Gaudí concibe una casa familiar tradicional, pero implanta las corrientes higienistas más modernas del momento, donde se permitía vivir de forma adecuada y salubre. La casa se terminó, pero el comitente ya no estaba para habitarla. Quijano fallece el 7 de julio de 1885, soltero y sin hijos. La casa pasa a manos de su sobrino. Posteriormente, los herederos que a lo largo de los años fueron ocupando la propiedad hicieron numerosos cambios decorativos y de distribución, adaptando la casa de un soltero al uso de una familia de la época.
Sin duda alguna, el cambio más llamativo fue la eliminación del invernadero original para así crear más habitaciones. Con los años, la casa cayó en desuso, empezó a ser alquilada a otras familias y finalmente fue prácticamente abandonada a su suerte. El paso del tiempo y la falta de cuidado hicieron estragos, llegando a estar el edificio en un estado deplorable. Afortunadamente, en 1969 el edificio se declaró bien de interés cultural y tras un cambio de propiedad entre 1987 y 1988, se llevaron a cabo unos intensos trabajos de restauración, recuperando el aspecto inicial y levantando el invernadero actual como una interpretación de cómo fue el original. Una vez rehabilitado entre 1989 y 2009, el edificio funcionó como restaurante, siendo muy recordado incluso hoy en día. En 2010, el recinto reabrió como una casa museo, buscando conseguir dos objetivos. Por un lado, lograr una conservación mejor del propio edificio, respetando lo máximo posible a la propia casa. Y por el otro, permitir que los visitantes puedan conocer de un modo más profundo la genialidad que esconde esta construcción. En su plan general para la construcción de El Capricho, el arquitecto Gaudí previó que el frente orientado al sur se dedicara principalmente a las actividades privadas del comitente, por lo que situó en esta ala las estancias destinadas a estos usos, como el dormitorio principal y el invernadero, que ocupa buena parte de dicha fachada lateral. La casa se implanta en el terreno en forma de U y este gran espacio es el jardín de invierno que en estas latitudes da hacia el sur, por lo tanto recibe toda la luz de todo el día y la distribuye al resto de las habitaciones. Iluminado por el sol durante el día y protegido de los húmedos y fríos vientos del norte, por el desnivel del terreno y por la barrera constructiva que levanta la propia casa, el invernadero sirve de regulador térmico para el resto de las estancias, al irradiar a partir del anochecer todo el calor que ha ido acumulando en su interior durante las horas de sol. Asimismo, este lugar de El Capricho se adapta a la forma de U de la vivienda, dejando a su alrededor un amplio corredor cubierto que desempeña las funciones de distribuidor principal de la casa. A pesar de algunas decisiones que denotan el genio de su creador, como el hecho de distribuir las estancias de la Villa Quijano alrededor de un invernadero, la casa presenta una organización tradicional, basada en la yuxtaposición de habitaciones a lo largo de un corredor que se comunica y alejada de las innovadoras soluciones que caracterizaron sus obras posteriores. Esta casa presenta 3 niveles, cada uno con diferentes funciones. El semisótano y el desván están dedicados a las actividades del servicio, mientras que la planta noble, la que debía habitar el comitente, se encuentra en un plano intermedio, ubicación que condujo a Gaudí a concebir una comunicación que tendiera a reducir la circulación entre plantas. Con 2 cajas de escaleras casi ocultas y sorprendentemente estrechas, siendo que fue la villa de un aristócrata.
Las aberturas son dobles, de manera de conformar una barrera contra el viento y resguardarnos del frío. Gaudí concebía la casa unifamiliar como un organismo vivo, en el que las actividades diarias debían seguir el recorrido del sol, como un girasol. Gaudí utilizó la metáfora de estas flores para decorar toda la obra, ya que el sol iluminaba las estancias que Máximo iba a utilizar en cada una de las horas del día. Uno de los elementos que el arquitecto utilizaba en casi todas sus obras era la cerámica decorada. En este caso, los girasoles, que es el motivo que se repite también en la Casa Vicens, en Barcelona. Por eso los espacios donde se concentran las actividades domésticas durante la mañana y el mediodía, como el despacho y la sala de familia, se orientan al sur, y los ocupados por la tarde, como el comedor de invierno y la sala de visitas, al poniente, dejando la fachada norte como zona fresca, comedor de verano o para espacios auxiliares como la cocina. El Capricho de Gaudí es además una obra concebida por y para la naturaleza. El aspecto arborescente de la torre indica el intencionado mimetismo natural del edificio, previsto para ser visualmente devorado por la vegetación, sobre todo la hiedra que subía por sus muros. En general, el proyecto de Gaudí observa una estrecha relación arquitectura-naturaleza, evidente en la integración del edificio, en la masa del bosque ordenado, la decoración vegetal y los perfiles redondeados. Se trata de una obra difícil de conocer documentalmente, pero que nos acerca probablemente mejor que cualquier otra a lo que fue el Gaudí joven, sonriente y optimista, y al trabajo despreocupado de las arquitecturas de estas casas de veraneo. El nombre de Capricho, que no lo puso Gaudí, se debe a la presencia de elementos tan fuera de lo común como la torre de inspiración persa, los originales trabajos en hierro forjado y esa mezcla constante de colores y materiales. Todo un capricho de la arquitectura, se dijo en su época. Antonio Gaudí era un diseñador en todo sentido de la palabra, porque no solamente se ocupaba del diseño arquitectónico de sus obras, diseñaba hasta el último detalle, desde los picaportes hasta los muebles. Cada habitación tiene un artesonado diferente. Y eso habla un poco de la herencia árabe en la península hispánica, de la que se nutrió Gaudí
para poder aplicar todos esos conocimientos y esos diseños a cada una de sus obras. Las aberturas se pliegan para que ocupen muy poco espacio, de manera que cuando están abiertas queden incluidas en el espesor de la pared. Comillas siempre me pareció mucho más que una villa de marqueses. Es un lugar con alma, donde silenciosamente una revolución arquitectónica marcó un antes y un después. Caminar por sus calles es recorrer un mapa de encuentros entre grandes creadores de monumentos únicos que todavía hoy nos interpelan. Pero hay uno que para mí tiene algo especial, el Capricho. Un edificio vivo, vibrante, inspirado en la naturaleza que guarda en sus muros el origen de un genio, Antonio Gaudí. Estar frente a él es como presenciar el primer suspiro de una mente inimitable, el instante en que todo lo que vendría después, la curva, el color, la provocación, empieza a tomar forma. Cada vez que lo visito, siento que no es solo una obra de arquitectura, es un manifiesto, una declaración de intenciones y también una experiencia única que me recuerda por qué amo lo que hago. Porque la arquitectura, cuando nace del alma y se funde con la naturaleza, no solo construye espacios, transforma la manera en que sentimos, habitamos y soñamos el mundo.
un placer recorrer esta casa, una de las pocas que Antonio Gaudí proyectó fuera de Cataluña y una de las primeras también que hizo el arquitecto. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Edith Pellegrini y esto fue 100% Arquitectura desde Comillas, España. Hasta la próxima semana por este mismo canal. Nos vemos. Para acceder a más contenidos exclusivos, seguime por Instagram. Mi nombre es Edith Pellegrini y esto fue 100% Arquitectura. Hasta la próxima semana.